Hola, hoy seguiremos viendo temas históricos en este espacio de aula abierta para las ciencias sociales. Hemos visto en anteriores programas el hecho desencadenante que va a producir tanto la renovación del pensamiento con el Renacimiento y también con la renovación de la literatura con respecto al humanismo. Pero hoy nos detendremos a explicar y a exponer en parte cuál fue el elemento que ayudó a la difusión de todo este movimiento cultural. Estamos hablando de la imprenta. La imprenta es un método manual de reproducción de textos o imágenes sobre papel o sobre alguna superficie similar. El método consiste en entintar una serie de tipos móviles o letras con la tinta y después prensarlo sobre la superficie para imprimir. Esto va a significar, en principio, un trabajo artesanal, pero a la larga, como dijimos, se va a transformar en el gran motor de un gran movimiento cultural. Acompáñenme entonces para ver de qué se trata todo este invento y su inventor. Hasta aproximadamente 1450, los libros que se publicaban se lo hacían mediante copias manuscritas, generalmente hechas por frailes o monjes que se dedicaban a copiar un libro tras otro. El tema de las mayúsculas y las imágenes eran elementos artesanales que se los dejaba para el final y a gusto de cada uno de los que escribían. De esta manera, el trabajo podía tardar incluso hasta 10 años. En la Alta Edad Media se publicaron panfletos, se publicaron edictos políticos, naipes y estampas de santos mediante el método del ahuecado en madera. ¿Qué significaba? Se hacía una copia en madera en una tablilla, luego se lo colocaba en una mesa también de madera y arriba se lo ponía al papel, previo entintado con rojo, azul o negro, los únicos colores que existían en ese momento. Se colocaba el papel y mediante rodillos se diseñaba o quedaba estampado el diseño en el papel. Esto no se podía hacer muchas copias porque el diseño fácilmente se rompía, igual que la madera. Sin embargo, hacia el año 1449 van a comenzar a publicarse una serie de libros de la imprenta. ¿Qué era la imprenta en ese momento? La imprenta también consistía en una serie de maderas que por presión se podían colocar en el papel. Sin embargo, también costaba demasiado trabajo hacerlo, hasta que va a aparecer un inventor conocido como John Gutenberg. Antes de Gutenberg va a haber otra serie de personajes que se van a querer adueñar del título de padre de la imprenta. Sin embargo, a pesar de que en ningún libro existe el nombre de Gutenberg como dueño del impresor, hay escrituras que presuponen que fue Gutenberg el inventor de la máquina para imprimir esos libros. Por ejemplo, en una edición del año 1502 en Maguncia, Alemania, la imprenta es de Peter Schoeffer, sucesor de la imprenta que en el pasado le pertenecía a Gutenberg. En uno de sus libros dice: este libro ha sido impreso en Maguncia, ciudad donde el arte admirable de la tipografía fue inventado en 1450 por el ingenioso Johannes Gutenberg y luego perfeccionado a costa y por obra de Johann Fuchs y de Peter Schoeffer, entre otros. Esto fue tomado como un indicio de que realmente Gutenberg fue el inventor de la imprenta moderna, o también conocido como la imprenta de tipos móviles. Pero todo esto, ¿quién fue Gutenberg? Gutenberg va a nacer en Maguncia, Alemania, en el año 1398 o 1400 aproximadamente. Estudió en esa ciudad, comenzó a prepararse como orfebre
y se hizo bastante famoso hasta que su familia se trasladó a otra ciudad conocida como Hesse. En ese lugar siguió con el empleo de orfebre, pero se vio envuelto en procesos judiciales por realizar trabajos en secreto y por difundir situaciones que en ese momento estaban prohibidas o diseños que en ese momento no se podían difundir. Hacia el año 1449 se va a asociar con un banquero, Johann Fuchs. Juntos comenzarán a editar libros. Hacia el año 1449 va a salir editado el Misal de Constanza, el primer libro tipográfico de la historia. Se cuenta que hacia el año 1450 Gutenberg va a apostar a ser capaz de editar una gran cantidad de Biblias en la mitad del tiempo que lo haría un copista, el más rápido de la cristiandad, copiando un solo libro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo realizó? Se le ocurrió la gran idea de no utilizar una sola tablilla de madera para ir imprimiendo hoja por hoja, sino ir diseñando letra por letra, a las que llamó tipos móviles. De esta manera hizo el molde de cada una de las letras del alfabeto y luego lo fue cubriendo con hierro. De esta manera sujetaba cada letra, las fijaba a otra tabla y permitía que poder copiar muchísimas más Biblias, muchísimas más hojas y infinitamente mucho más rápido que ir imprimiendo de a un libro por vez. De esta manera va a lograr hacer una gran cantidad de copias en el menor tiempo posible. Va a dejar en esa tabla donde fue fijando las letras lugares para las letras mayúsculas y también para los dibujos, para después hacerlo de la manera tradicional, o sea, mediante el sello de una tablilla de madera. Lo que Gutenberg no calculó es que justamente va a tardar bastante tiempo en el diseño de las letras. Entonces se va a ver en la necesidad de pedir otro préstamo a Fuchs. Fuchs, desconfiando de Gutenberg, le va a dar ese préstamo para que continúe con su trabajo, pero ante la desconfianza del banquero, Gutenberg le ofrece asociar también a su sobrino, Peter Schoeffer. El banquero Fuchs acepta y Peter Schoeffer a partir de ese momento va a comenzar a trabajar con Gutenberg codo a codo para realizar incluso mucho más rápido ese trabajo y de paso ir controlando la inversión de su tío. Ya estaba a punto de terminar las Biblias cuando lamentablemente a Gutenberg se le va a terminar nuevamente el dinero. Ante un nuevo pedido al banquero, Fuchs en esta vez no va a aceptar el pedido de crédito y va a declarar vencidos los anteriores préstamos. De esta manera, lamentablemente Gutenberg se vio en la necesidad de entregar su propio invento. El banquero Fuchs se va a asociar ahora a Peter Schoeffer, a su sobrino, y juntos terminarán de editar las 150 Biblias de 42 líneas o también conocidas como las Biblias de Gutenberg. Esto va a pasar en Maguncia en el año 1456. Las Biblias, como es lógico, se vendieron rápidamente y a muy buen precio debido a la calidad que tenían las mismas. Muchas incluso se vendieron al propio Vaticano. Gutenberg, por otro lado, va a terminar sus días en la completa miseria y va a morir a los 70 años en Maguncia, Alemania. Se desconoce o se conoce muy poco de la vida de Gutenberg después de esta época, pero siempre se lo va a reconocer como el verdadero padre de la imprenta moderna. Hoy vimos cómo se inició la renovación de la imprenta y su aporte a este movimiento cultural. A partir de este momento los libros se van a hacer más accesibles y la gente va a poder empezar a preocuparse para que sus hijos también puedan aprender a leer. Los libros, las ideas van a empezar a circular y a cruzar las fronteras y la imprenta va a ser el elemento que va a desencadenar todo este movimiento. Vimos hoy entonces cómo fue
que se copiaban los libros antes de la invención de la imprenta. Hemos visto también un poco la biografía de Gutenberg y su invento, o sea, la imprenta de tipos móviles. Para terminar, quisiera dejarte una actividad. Y si estás preparado, pensemos. Simplemente quiero que investigues en diccionarios, en libros enciclopédicos o en internet una palabra. La palabra es incunable. ¿Qué significa y por qué es tan importante para los coleccionistas de libros? Que te diviertas investigando y nos vemos en el próximo encuentro. No te olvides de ver mañana otro programa de Aula Abierta. Chao.